Hola chiquillos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hacer un problemita de matemática, fundamentalmente para los que están haciendo ingresos a ingenierías o a tecnicaturas, en algún ITU que se llama las tecnicaturas universitarias, arquitectura y mucho contenido del secundario, o sea que esto también es válido para muchos del secundario. En este caso vamos a hablar de la función logaritmo. He tomado como ejemplo el logaritmo en base 2, esa es la base del logaritmo de x menos 2, que eso se llama argumento. Y vamos a representar la función y determinar todos sus elementos. Por elementos vamos a conocer lo que es el dominio, lo que es una asíntota, si tiene ceros, y si tiene ordenado el origen, si es creciente o decreciente. Bien. Lo primero que tienen que saber es que el logaritmo solo se define para argumentos, o sea, para números, argumentos que son positivos, es decir, números reales mayores que 0. Bien, entonces, es decir, que si yo tengo el logaritmo, no me importa en qué base sea, que tiene que ser un número positivo, de una expresión en x, acá, a esto se lo conoce como argumento. Entonces, por lo que sabemos, el dominio de esta función es siempre el dominio de estas funciones, el dominio son los valores de x que yo le puedo asignar a la función. Son todos los x que hacen que ese argumento sea mayor que 0. O sea, hay que resolver primero que nada esa inecuación para saber qué valores le vamos a dar a x. Ya sabiendo eso, en nuestro ejemplo, el argumento sería x menos 2. Entonces, para determinar el dominio, lo que voy a hacer es escribir x menos 2 mayor que 0. Si de ahí despejo x, este 2 que está restando pasaría sumando, o sea que x tiene que ser mayor que 2. O sea que el dominio, entonces serían todos los números que pertenecen a los reales, ¿está bien? Todos los números tales que esos x pertenecen a los reales, y además hacen a ese x mayor, que 2. Bien, ese sería el dominio. En términos de intervalo lo podrían poner desde 2, ya tengo con el 0, desde 2 hasta el infinito. Ese sería el dominio. Es decir, que si yo me hago los ejes x e y acá, ¿ven? Si considero 1 y 2 en x, en 2 debería trazar una línea que se llama asíntota vertical, esta línea. Esto es una asíntota vertical. Y la función va a ser para aquel lado. Para poderla representar vamos a hacer una pequeña tablita de valores. Recuerden que con la calculadora, para sacar cualquier logaritmo con cambio de base, se puede hacer usando los logaritmos decimales que aparecen en la calculadora. Para eso voy a elegir valores que estén dentro de este dominio, obviamente. El dominio, recuerden que va desde 2, desde acá, para el infinito. Así que voy a elegir 2,5. 2,5, ¿bien? Voy a elegir el 3, el 4, y con eso ya tengo suficiente. Para sacar el logaritmo en base 2 de 2,5, lo que tengo que hacer es reemplazar el 2,5 ahí, o sea que esto me iría quedando el logaritmo en base 2, entonces, de 2,5 menos 2, que es lo mismo que decir el logaritmo en base 2, 2,5 menos 2 es 0,5, es decir que es un medio. Y el logaritmo de base 2 de un medio me termina quedando menos 1, porque si a 2 lo elevo a la menos 1 me daría un medio. Si le doy 3, lo voy a hacer un poquito más bajo, si le doy 3 me quedaría entonces el logaritmo en base 2 de 3 menos 2, que esto me quedaría el logaritmo en base 2 de 1, y eso sería 0, porque 2 elevado a la 0 me daría 1. Si le doy 4 me quedaría entonces el logaritmo en base 2 de 4 menos 2, que eso es lo mismo que decir el logaritmo en base 2 de 2, que eso me daría 1. Es decir que los puntos que tendría que representar serían un primer punto, P1, 2,5 en X, menos 1 en Y, ¿bien? Otro punto, P2, sería 3 en X, 0 en Y. Y el otro punto, 3, con este, sería 4 en X, punto y coma, 1. Bien, ya representando estos puntitos tengo, si ahí tengo el 2 y acá está el 3, aproximadamente, 2,5 sería la mitad, bajaría hasta menos 1. Bien, ahí tendría un punto. Cuando le doy 3 es 0, y cuando le doy 4
me quedaría 1 positivo, es decir, más o menos, chicos, esto es a pulso, ahí. Entonces la función hace una suerte de este gráfico, ¿ves? Va a tener un grafiquito así, más o menos, con un buen graficador, ahora que están de moda ahí con las computadoras y con tiempo, lo pueden perfectamente. Este sería el punto P1, ¿ven? Ese que he marcado, este sería el P2, que es ese que está ahí, y este sería el puntito P3. Entonces ahí está representada la función. Entonces, como puede verse, la función siempre crece, o sea, siempre crece porque yo al aumentar el X me aumenta el valor de Y. Entonces la función es creciente desde 0, o sea, en todo su dominio, desde 2, perdón, hasta el infinito, porque ese es su dominio. Su conjunto de positividad, la función va a ser positiva en las imágenes a la derecha del 3, es decir, que la función es positiva desde 3 hasta el infinito, y la función es negativa, acá, ¿ven? A la izquierda del 3, o sea que la función es negativa desde 2, recuerden que el dominio empezaba en 2, hasta el 3. Su raíz, o 0, el 0 raíz de esta función estaría cuando x vale 3, esa sería la raíz. Ordenada al origen no tiene porque nunca corta el eje de la y, porque si yo le doy 0 a la x me quedaría el logaritmo menos 2, que no está definido. Bien, y la imagen de la función es logarítmica, salvo que se indique otra cosa, las imágenes son todos los números reales porque la función iría desde menos infinito hasta más infinito. O ponen todos los números reales o lo ponen desde menos infinito a más infinito. Bueno, más o menos espero que se vea un poquito todo ahí lo que he anotado. No veo bien, pero sí creo que está todo. Así que, como ven, es fácil. Lo más importante acá es determinar el dominio de la función logarítmica, que hay que hacer el argumento mayor que 0. Se los quiere, los veo en la próxima. Chao.